Bueno, pues retomamos el riguroso directo cuando son exactamente las 4:27. Significa que llevamos 4 horas y 27 minutos de huelga, por cierto, y seguimos insistiendo para que no nos acusen de ser antiguos, de ser desfasados, de tener mal humor. Afrontamos esta huelga con muy buen humor y tenemos aquí un par de cositas, por ejemplo, una que nos ha llegado de mis compañeros de Telemadrid, que nos dice que el señor Germantes, que debe hacer gala de su clarividencia, dice que la tarde del día 13, o sea, ayer, ha grabado la crónica que se va a emitir la madrugada del 15, es decir, mañana, en la que afirma que España tiene los mismos problemas que hace 24 horas, así, sic, literal, y la huelga estaba condenada al fracaso cuando esta pues aún ni siquiera había comenzado. Algo parecido ocurrió el 29 de marzo, lo estamos aquí, en los piquetes que estaban en Meco, saliendo allí, los periódicos ya tenían diseñada la portada, lo recordará, aquí una persona autorizada del sindicato que ahora os voy a presentar me está asintiendo con la cabeza. Bueno, pues más o menos reproducimos el comienzo de esa crónica, nos lo envían, como digo, los compañeros de Telemadrid. Buenas noches a todos. Una huelga, dice el señor Germán, una huelga general habían convocado los sindicatos, pensarán que han cumplido. Lo cierto es que España tiene los mismos problemas que hace 24 horas, solo agravados por el descrédito que supone en el exterior una convocatoria de este tipo, más allá del daño, por supuesto, el daño económico objetivo, que también es cuantioso. El objetivo de la huelga era disparatado y por eso estaba condenada al fracaso. Bueno, veremos en las primeras horas del día cómo se va a tragar el señor Germantes, sus palabras, lo dicho, clarividente. Podía poner una consulta de esas del 803 o 805 de madrugada. Y más cositas, como se dice huelga, en español huelga, y el resto de países que también se han secundado esta huelga, en portugués se dice greve, en italiano se dice sciopero y en griego se dice aperilla. Bueno, pues ya hemos aprendido un poquito más y vamos a hablar con esta gente preparada que tenemos en este sindicato, gente eficaz, como es Paloma López, secretaria de Empleo y Migraciones. Buenas noches. Buenas noches. Aquí al pie del cañón, y vamos a hablar de esa preocupación fundamental. Tenemos un nivel de 26% de paro, casi nada, de los más altos de Europa. El más alto. Y preocupaciones, por ejemplo, por sectores. Yo no sé por dónde empezar, porque, por ejemplo, podíamos empezar, estábamos hablando antes fuera de micro, de las preocupaciones de un sector como es el juvenil. Sí. Te contaba, por ejemplo, mi hija se ha ido a Australia, como muchos. Sí. Y me decías que la tendencia a emigrar en estos 8 meses que llevamos de año es superior a los 3 años anteriores. Sí, ha aumentado en un drama, ¿no? Un drama. Ha aumentado en este proceso que llevamos de año, en lo que llevamos en este año 2012, el número de personas que han emigrado, españoles que han emigrado afuera, a otros países, supera el número de personas que habían emigrado en los 3 años, la suma total de los 3 años de crisis anteriores. Con lo cual, la verdad es que lo que se está demostrando es que la gente ya no tiene ninguna expectativa en el mercado laboral español, mucho menos, lógicamente, con las políticas que se están llevando, y por tanto la gente está buscando su expectativa laboral fuera de España. Realmente sería el cuarto proceso migratorio que abordaríamos en España, ¿no? Hemos tenido el primero en el que éramos emigrantes y marchábamos fundamentalmente a países de Iberoamérica, Venezuela, etcétera. Un proceso doloroso, fruto y consecuencia de la guerra civil y las consecuencias desastrosas de ese golpe de Estado, y por tanto una migración muy vinculada a características políticas, un proceso migratorio muy vinculado a nuevos problemas económicos como fue la de los años 70. Se invirtió todo el proceso, un proceso de inmigración muy rápido de personas de terceros países hacia España, y en este momento que habíamos conseguido tener una inmigración estable en España, con una permanencia amplia, con una situación, bueno, pues de integración bastante buena, nos encontramos que con toda la situación de crisis, muchos de los inmigrantes que están en España, que son residentes de larga duración, se vuelven a sus países de origen por problemas muy variados, entre otros porque al perder el trabajo pierden los papeles, y luego el segundo, que es un gran drama para la población española, que es que todos los fundamentalmente jóvenes, una generación muy bien preparada, tiene que volverse a marchar de España porque sus expectativas están fuera y no están dentro, porque se machaca la investigación, se machaca la inversión, no se posibilita nada y por tanto pues la gente la única expectativa que tiene es la de salir para intentar encontrar su futuro y su vida. ¿Y esto hasta cuándo?
Pues lamentablemente parece que la cosa va de largo recorrido. No parece que vaya a ser una situación que se vaya a superar en un periodo corto de tiempo, ¿no? No es verdad, no es verdad. Las expectativas es una mentira permanente, ¿no? Esto de la ministra de Empleo diciendo que hay brotes verdes. No, no hay brotes verdes, ni marrones, ni amarillos, ni morados, no hay ningún brote. Entonces, que no diga que hay brotes verdes, porque no es verdad. No sé dónde encontrará los brotes. No es verdad lo que dice el ministro de Guindos, de que el ajuste en el sector privado ya se ha terminado y, por tanto, a partir del 2013 se va a generar empleo. Todo eso es mentira. No se puede engañar a la población. Ni en el 2013 se va a generar empleo, ni en el 2014 vamos a cumplir con el déficit y, por tanto, vamos a hacer políticas de inversión y, por tanto, nuestros jóvenes, lamentablemente, jóvenes fundamentalmente, de todos los sectores, pero jóvenes fundamentalmente, se van a tener que seguir marchando. Estamos perdiendo a las generaciones mejor preparadas que se marchan a otros países a buscarse la vida. Escuchábamos hace un momento a nuestra compañera secretaria de Juventud, precisamente Cristina, en ese macro piquete, decía que se iba engrosando conforme iban avanzando por Gran Vía, por Telefónica, y se engrosaba sobre todo a base de incorporaciones de jóvenes. Estaba sorprendida incluso nuestra secretaria de Juventud. Sí. Está muy bien. Yo creo que es que realmente estamos hablando del 56% de jóvenes menores de 25 años que no tienen empleo. Es que es un drama. Es que es un drama social y estamos hablando, luego bajan un poco las cifras ya cuando pasas de esta edad, pero vamos, bajan unos porcentajes muy alarmantes, que están en torno al 30 y mucho %, con lo cual estamos hablando de gente que hasta los 30 años no tiene ninguna capacidad de emancipación, no tiene ninguna capacidad de poder decidir sobre sus vidas. Es lógico que el nivel de desafección de la política, que el nivel, porque además viven que los políticos a los que se les vota cada 4 años, determinados políticos, a los que se les vota cada 4 años, resulta que hacen unas políticas absolutamente contrarias. Se les limita el derecho a la participación en la sociedad civil. Parece que la democracia solamente es que votes cada 4 años y el resto del tiempo que te estés callado, y si no, encima te penalizo. Es lógico que cada vez haya más población joven reivindicando sus derechos y reivindicando también sus libertades, y sobre todo una situación, lógicamente no puede ser de otra forma, de intentar conseguir la emancipación. Somos el país de Europa donde los jóvenes viven más tiempo en casa de sus padres. 30 y muchos. 30 y muchos. Es un despropósito. Y subiendo, claro. Bueno, más cosas. Comentábamos antes a micrófono cerrado una serie de pequeño guión. Estamos sometidos a un gobierno que gobierna a golpe de decreto. Hace 15 días, no más, la propia defensora del pueblo se lo recordaba al gobierno, que estaba abusando del decreto ley. El decreto ley se puede utilizar, pero no de esta manera, indiscriminada. Paloma López se conoce todos los decretos leyes referidos a su cuestión, al empleo. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la discriminación de los trabajadores públicos y privados, ¿no? Los criterios del gobierno que tiene a este respecto. Y yo siempre digo que esto tiene recorrido y que ahí está el Constitucional y ahí están los tribunales que pueden darle vuelta a todo todavía, ¿no? Todavía. Sí. Hombre, es una buena expectativa que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que han presentado los partidos políticos, ¿no? Algunos partidos políticos. Hombre, ahí tenemos la opinión de la defensora del pueblo, que no entendió que se tenía que admitir a trámite cuando el recurso fue presentado por los sindicatos. Los sindicatos no podemos presentar el recurso directamente, lo tenemos que hacer a través del defensor del pueblo, la defensora del pueblo en este caso, ¿no? Ya nos ha sucedido en otras ocasiones. Hace ya unos cuantos años fuimos al anterior defensor del pueblo y le hablamos y le presentamos un escrito sobre la inconstitucionalidad de la ley de extranjería en su día. El defensor del pueblo no lo admitió. Algunas comunidades autónomas que sí tienen capacidad, como los partidos políticos, con más de 50 diputados, sí tienen capacidad para poder presentar el recurso. El Tribunal Constitucional lo admitió a trámite y efectivamente se ganó ese recurso de constitucionalidad. Otra buena noticia es, evidentemente, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los matrimonios homosexuales, lo cual, evidentemente, donde aprovecho aquí a mandar también un saludo a todo el colectivo de gays, lesbianas, transexuales, etcétera, que siempre
siempre están con los sindicatos en las reivindicaciones, en el apoyo y en las movilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos buenas expectativas. Vamos a ver si efectivamente también con este recurso de la reforma laboral se pueden corregir muchos elementos que hay inconstitucionales, de naturaleza inconstitucional en la reforma laboral. Pero hay un elemento muy preocupante en esta reforma laboral, ¿no?, que además se ha desarrollado en los últimos, que es el desarrollo precisamente de los expedientes de regulación de empleo. Ahí se produce algo que es inaudito, y es que la empresa privada puede hacer un expediente de regulación de empleo y tiene 3 vías de poder hacer un expediente. Las que apoyamos sindicalmente y las que hemos trabajado sindicalmente para que se hagan son reducción de tiempo de trabajo o suspensiones de jornadas o de tiempos temporales, pues 2 meses, 3 meses, etcétera, ¿no? Y mantenimiento del puesto de trabajo, entre medias, pues la gente puede estar cobrando sus prestaciones por desempleo. Negociamos en el año 2009-2010 que hubiera una tasa de reposición en esos expedientes de regulación de empleo de las prestaciones por desempleo económicas, y por tanto eso cubría esa situación de flexibilidad del mercado de trabajo, de las necesidades de la empresa que verdaderamente tenían problemas. Bueno, ¿qué hace este gobierno que se le llena la boca de que hay que aplicar la reforma laboral con flexibilidad? Que es tremendo. Flexibilidad para algunos. Sí, para algunos. Para una parte. Claro, para una parte, pero precisamente para el gobierno, que tiene la responsabilidad de la flexibilidad en la negociación con los empleados públicos, ¿qué hace? Elimina del desarrollo del reglamento de los expedientes de regulación de empleo que tú puedas hacer en una empresa pública, puedas hacer un expediente de suspensión o un expediente de reducción de trabajo. Lo único que puedes hacer en una empresa pública es despedir, nada más, solamente la extinción. Hombre, no se puede ser tan cínico. Y hasta hace unos meses era impensable que se hiciera un ERE en una empresa pública. Impensable. Como la mía. De hecho, familias, claro, la mayoría han aprobado una oposición legal, por supuesto, y ahora se encuentran con que un ERE en una empresa pública, gente que le rompes el futuro. Totalmente, totalmente. Y además, pues eso, pues por ejemplo, tenemos un ejemplo, yo creo que tenemos muchos, podemos hablar del expediente de EFE, podemos hablar de GEACAM, que se está negociando en estos días, en fin, tenemos muchos encima de la mesa, pero por ejemplo, el más evidente es lo que ha pasado con Radio Televisión Valenciana. ¿Por qué tienes que echar a 1.100, a 1.200 personas, o lo que puede pasar con Telemadrid? ¿Por qué puedes estar echando a gente de una empresa pública cuando a lo mejor lo que tienes que hacer es un plan de viabilidad para esa empresa y saber si a lo mejor teniendo un corte temporal de los puestos de trabajo, 6 meses, 8 meses, tú puedes iniciar la actividad? ¿Por qué tienes que despedir a toda la gente? Esta es la aplicación flexible de la reforma laboral que habla la ministra. En fin, yo creo que hay algunas afirmaciones que... En mi empresa han encargado, no me canso de repetirlo, porque es una paradoja suprema, yo creo, un estudio de viabilidad, es decir, para ahorrar, que va a costar 180.000 euros. Sí, por ejemplo. ¿Eso cómo se explica? Pues efectivamente es una paradoja, tienes razón, porque se encargan estas cosas que ¿por qué no? Y porque en el fondo no es verdad, es que no es un problema. Se está aprovechando una situación de crisis que es un gran fraude para hacer ajustes laborales, reducción de salarios, terminar con determinados derechos, fundamentalmente con el derecho a la negociación colectiva. De ahí viene la individualización de las relaciones laborales, que el convenio de empresa tenga más valor que los convenios los convenios colectivos de ámbito sectorial o de comunidad autónoma. Y entonces, pues efectivamente es un objetivo, es que hay de fondo, detrás de todas estas políticas y detrás de todas estas decisiones, hay un planteamiento ideológico. Y como obedece a un planteamiento ideológico, la crisis está siendo únicamente la justificación y la excusa para poner en marcha la devaluación interna a base de salarios, a base de condiciones, en vez de hacer una apuesta por una política de inversión, que es lo que se tenía que hacer, ¿no? Hay momentos de la historia. Sería bueno, ¿no?, que recordáramos todos un poquito, que no se olvidara la historia, la memoria histórica y muchas otras historias, ¿no? Pero sería muy interesante volver a retomar, por ejemplo, un estudio que hizo Lord Beveridge en los años 40, encargado por Churchill. No creo que nadie pueda pensar
en fin, que era, hemos mencionado antes a Churchill, que era comunista, ni nada que se le pudiera parecer, ¿no? Y este estudio, que se llama Pleno Empleo, por una persona del Partido Liberal en el Reino Unido en ese momento, decía que en situaciones de crisis lo más importante de todo es mantener el empleo. Y para mantener el empleo, si hay que hacer más inversión e incrementar el gasto, es lo que hay que hacer. Y si hay que hacer un apoyo directo a las empresas para que mantengan el empleo, lo que hay que hacer es una apuesta por el empleo. Y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer porque se ha hecho en otros momentos de la historia. Y ha sido como se ha salido precisamente de las crisis. De las crisis se sale con inversión, con una apuesta decidida, con políticas anticíclicas. No se sale, desde luego, con la situación con la que nos estamos encontrando. Es un fraude, es un abuso y es ideológico. Bueno, repasábamos antes, descendiendo un poco otra vez a lo concreto, hablábamos con Carlos Bravo, con el secretario de Seguridad Social, del contrato de relevo, que tanta aceptación, lo recordábamos también hace un momento, tuvo hace como 10-11 años, que ha caído, digamos, en el olvido o en la no práctica. Y hay un contrato de formación para jóvenes, nos hemos ocupado de ese sector más castigado. ¿Podríamos ampliar un poquito, albergar esperanzas en este tipo de contratación? No, es un contrato, es una desnaturalización de todo el sistema de formación profesional en España, ¿no? Ya tenemos la ley Wert, la LOMCE, que han aprobado recientemente, que ya desnaturaliza el sistema educativo en su conjunto y nos lleva a políticas sexistas, segregadoras, etcétera, de los años 60, ¿no? Pero además, con este nuevo modelo de formación dual o de formación en alternancia, empleo-formación, que se ha aprobado el jueves pasado en el Consejo de Ministros, el decreto de desarrollo del contrato de formación-aprendizaje y las bases para el contrato de formación dual, lo que se ha hecho es darle una vuelta de tuerca más a todo el sistema educativo. La formación profesional en nuestro país, que ha estado devaluada durante mucho tiempo, que ha conseguido remontar esa situación de devaluación social que se tenía de la formación profesional en los últimos 20 años. Una formación profesional que está dando unos resultados muy positivos para la inserción laboral de los jóvenes, con prácticas no laborales, con convenios, empresas, centros educativos, etcétera, se desvirtúa por completo con este contrato de formación, con estas bases de formación dual, y lo que se establece es, por una parte, la privatización de toda la formación profesional, una vuelta de tuerca más a la privatización de la educación pública, y esto es una privatización de la formación profesional, pero además desvirtúa el propio contrato de formación y aprendizaje que se tenía. El contrato de formación y aprendizaje tiene algunos elementos que los hemos criticado y que son verdaderamente negativos. Por ejemplo, que pueda ser hasta 30 años, es un despropósito. Que tenga un porcentaje de formación corto, que no dé las certificaciones o titulaciones adecuadas pues a las formaciones que se están haciendo. En fin, tiene muchos elementos que son criticables, pero está sujeto a la negociación colectiva y está sujeto a unas determinadas normas. ¿Qué se hace con estas bases de formación dual? Se dice, tú puedes empezar a hacer formación en alternancia o formación dual, pero como se tiene que hacer con un convenio que harán las comunidades autónomas con el Servicio Público de Empleo para desarrollarlo en el ámbito de las comunidades autónomas, en vez de recibir salario vas a recibir una beca, si lo tienes conveniado. Más barato. Hombre, gratis. Claro. Entonces tienes a gente trabajando porque van a estar haciendo trabajos, porque solamente van a tener un 15% de formación, 25% en el primero de los años, en el mejor de los casos. Y además van a estar cobrando una beca, en el mejor de los casos, porque no van a tener salario. Es la absoluta desnaturalización de las relaciones laborales y ya el absoluto hundimiento, desde luego, de la población joven, que es la que además necesita más apoyo, que es la formación joven que abandonó el sistema educativo porque tenía un mercado laboral que le reclamó porque se necesitaba mano de obra abundante, viniera de donde viniera, no les importaba de jóvenes que abandonan el sistema educativo, población inmigrante que sufre situaciones de discriminación, les daba igual, se necesitaba abundante mano de obra, y la respuesta a esa necesidad de abandono escolar de jóvenes que tienen una escasa formación o que no tienen reconocidas las certificaciones es que se quieren que se pongan a trabajar con un salario de becario en el mejor de los casos. En fin. Es que me río yo cuando dicen es que hay que hacer mini-jobs. En España hay que hacer mini-jobs. Con esto, con el tiempo parcial. Microscópicos sí, jobs. Microscópicos jobs, esa sería la expresión. ¿Hay vuelta de hoja? Sí, ¿Hay alternativas? sin ninguna duda. Hay alternativas, hay otras políticas,
hay otra forma de dirigirse a la sociedad y de cumplir con compromisos adquiridos y desde luego no pasan por las políticas que se están llevando. Hay posibilidades de hacer las cosas de otra forma y lo que exigimos al Gobierno en España y también a los gobiernos de Europa es que pongan en marcha otras políticas. Es posible. En Europa hay que hacer armonización fiscal, hay que hacer armonización del derecho laboral, hay que hacer armonización de una serie de políticas, construir más Europa y sobre todo se sale de la crisis con más democracia. Pero en España también es posible hacer otras políticas, empezando por una política de ingresos y eso empieza por una política fiscal seria y no lo que están haciendo en materia de política fiscal. Si se ingresara el porcentaje que corresponde al fraude fiscal que hay en España, no tendríamos que vernos en esta situación. Pero eso no interesa. Hay un 1% de la población que no paga nada de impuestos, que vive muy bien y que además hacen mucho dumping, viven en unas comunidades autónomas y pagan sus impuestos en otras, porque les sale más baratito. Y tienen sus cuentas secretas. Bueno, eso aparte de... En otros países lejanos. Sí. Bueno, pues nada, gente así de preparada es la que tenemos en este sindicato. Doña Paloma López, secretaria de Empleo y Migraciones. A mí se me estaba ocurriendo cómo cambiarían las cosas si esta mujer fuera pues ministra de Trabajo y no la que tenemos, por ejemplo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, pero creo que no me van a dejar, porque lo mismo solucionábamos, no por mí, sino por el sindicato, porque realmente tiene las ideas claras. Gracias, Paloma. Gracias a vosotros. Seguimos y hemos aprendido...